Se conecta mucho con con el primer mensaje que hemos tenido el día de hoy. Y vamos buscando nuestra Biblia, por favor, en Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14. Y el mensaje para esta tarde es David, que hizo primero la dedicación del templo. David, que hizo primero la dedicación del templo. Amén. Y hemos leído Primera de Crónicas, o vamos a leer capítulo 20 del 14 al 20. Perdón, del 10 al 14. Del 10 al 14. Del 10 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 20, del 10 al 14. Y vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. ¿Saben algo que siempre llama la atención de David? Es que él, antes de construir el templo, antes de haber construido el gran templo para Israel, él hizo una dedicación. ¿Y cómo una persona puede hacer una dedicación antes de construir algo? Lo normal es construir el templo y luego lo dedico. Lo normal es construir el templo y hago la inauguración. Eso es lo normal. Pero David hizo todo lo contrario. Por eso es un personaje fuera de serie. Que él primero hizo la dedicación y después construyó el templo. Esa clase de fe debemos tener nosotros. De que Dios hace cosas de la nada. La Biblia dice así, no lo digo yo, la Biblia dice así. Que Dios hace cosas de la nada. Es nuestro Dios que va por encima de nuestro propio raciocinio, que va por encima de nuestros propios conceptos, de nuestros propios pensamientos. ¿Cómo es posible este hecho o este suceso? Cristo le dijo a sus discípulos: vayan a todas las naciones. Sí, pero ¿acaso Jesús no sabía que sabían ante una gran persecución? ¿Acaso Jesús no sabía que nos están persiguiendo? ¿Cómo nos dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones? Ni siquiera les dice: vayan y hagan discípulos solamente en Jerusalén, sino vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Eso realmente es algo que en cierto sentido pues es algo ilógico, si lo vemos con los ojos físicos. Pero en los designios de Dios ya todo está preparado. Ciertamente cuando nosotros vamos al campo del evangelismo, solamente vamos a confirmar lo que Dios ya ha preparado. Solamente vamos a ser testigos de lo que Dios ya ha realizado. Porque escúcheme bien, la obra del evangelismo, la obra de las misiones y la obra de la evangelización no es nuestra obra. Es la obra de Dios
a través de nuestras vidas, porque nosotros somos instrumentos escogidos para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es eso el criterio de la fe. Entonces, si yo entiendo eso, entonces lo primero que se va a disipar de mi vida, mi pensamiento. Mi vida de fe no lo vivo de acuerdo a mis propios pensamientos. Mi vida de fe no lo vivo de acuerdo a mis propios estándares. Mi vida de fe no lo vivo de acuerdo a mis propios criterios, sino que todo lo conecto a la palabra de Dios. Todo lo conecto al plan de Dios. Entonces, el estándar de mi vida es la palabra. El pensamiento de mi vida tiene que ser el pensamiento de Dios. Mi criterio tiene que ser el criterio de Dios. Entonces, ahí tenemos restauración. Ahí tenemos realmente una nueva forma de vivir. Ahí tenemos una nueva forma por qué vivir en este mundo, como hablábamos en el primer mensaje. ¿Por qué vivimos en este mundo? ¿Por qué hemos quedado? ¿Y de qué manera hemos quedado? Hemos quedado con el pacto de Cristo. Hemos quedado con el Evangelio. Hemos quedado para anunciar realmente ese pacto que se cumplirá por el resto de nuestras vidas. Por eso es muy importante el mensaje de hoy. Es la dedicación del templo. ¿Y cómo tenemos que empezar? Con oración. Hermanos, yo siempre digo que cuando nosotros descuidamos la oración, estamos perdiendo algo muy importante en nuestras vidas. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de respirar? Obviamente nos vamos a morir, ¿no? Es algo normal. Si nosotros dejamos de orar, estaremos perdiendo la respiración espiritual de nuestra vida, porque la oración nos conecta con el trono de la gracia. La oración nos confirma nuestra identidad, porque solamente Dios responde a sus hijos. En este tiempo, o en estos últimos días, en las últimas semanas, se está viralizando una gripe, ¿no? Hay una gripe viral. Y les digo, por favor, cuiden su salud. Cuiden su salud por causa de las misiones, por causa del evangelismo. Cuiden su salud. Remanentes que ya están próximos a iniciar lo que más les gusta, el año escolar. Cuiden su salud. Cuiden su salud. ¿Cómo vamos a cuidar la salud? Con las dos líneas de vida. Dos líneas de vida que marcan la diferencia en nosotros. La primera línea es la respiración. ¿Quién puede controlar la respiración? Nuestra respiración. ¿Quién lo controla? Nosotros mismos lo controlamos. Ahí están. Si respiras mal o respiras bien. ¿Cómo es eso, pastor? Hay que respirar correctamente. Por ejemplo, ¿han visto ustedes los perritos? Cuando ellos están jugando, recoleteando, ¿cómo terminan? Cansados y con la lengua afuera, agitados. ¿Por qué? Porque ellos respiran muy rápido. Ellos respiran rapidísimo. Por eso es que no tienen muchos años de vida. Pero miren la tortuga. Las tortugas respiran lentamente. Y ellos son los que más prolongación de vidas y años tienen. Y esto, por si acaso, hay un premio Nobel acerca de la respiración profunda. Investiguen eso. Hay que respirar lentamente. ¿Cómo respiramos? Inhalamos, el aire no va a nuestros pulmones. El aire tiene que ir al vientre, a la diafragma. Y ahí aguantamos nosotros. Mientras aguantamos la respiración, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Aguantamos lo más que podamos, así sea 2 segundos. Luego exhalamos. Que se quebrante el cuello de Satanás. Hagan eso y van a ver ustedes la diferencia. ¿Saben lo que van a sentir? Al principio van a sentir mareo, que es algo normal. ¿Saben por qué mareo? Porque a nuestro cerebro le falta oxígeno. Y el primer órgano que va a ser beneficiado con la respiración profunda va a ser nuestro cerebro. Ahora, imagínense si nuestro cerebro está oxigenado. ¿Cómo va a ser nuestro pensamiento? ¿Cómo va a ser nuestra mente? Vamos a estar lúcidos. Ya no vamos a estar estresados. Adiós ansiedad. Adiós preocupación. ¿Por qué? Porque la falta de oxigenación y H2O genera todo eso, la depresión. Ahora, si nosotros conectamos la respiración profunda con nuestra oración, ¿qué respuestas se levantarían en nuestras vidas? Por eso, cuiden su salud. Oración profunda con la respiración, eso va a ser
un punto central en nuestras vidas. Si alguien está pasando por algún tipo de enfermedad, si alguien está pasando por algún tipo de adicción, ¿saben lo primero que aconseja? La respiración. Nuestro cerebro tiene que ser oxigenado. Y lo bendigo para que ustedes sean testigos de estas respuestas. ¿Amén? Ahora bien, en el caso de David, David desde muy pequeño pudo disfrutar realmente las bendiciones del pacto. Desde muy pequeño pudo disfrutar las bendiciones de Manuel. Él entendió y comprendió realmente lo que significa el éxodo. ¿Qué es el éxodo? ¿O qué era el éxodo? El éxodo es la liberación de la esclavitud, la liberación de la oscuridad. En otras palabras, el éxodo significa libertad. Hemos sido liberados, como dice Salmo 124, el versículo 6. Salmo 124, versículo 6 dice: nuestra alma escapó cual lazo del ave del cazador. Se rompió el lazo que nos tenía atado. ¿Quién nos podrá atar nuevamente si ya se rompió el lazo? Ese cordón ya se rompió. Somos completamente libres. Eso es lo que significa el éxodo. Somos completamente libres. Dile a tu hermano que está a tu lado: eres completamente libre. Díselo, somos completamente libres. Ahora, la oración de un solo hombre, es decir, la oración de David, esta oración de David salvó a todo el pueblo, salvó a toda la nación de Israel. Por esta oración que hizo David, lo que hemos leído, restauró realmente esa comunión entre el pueblo y Dios. Porque muchas veces dicen: ¿dónde estaba Dios cuando me estaba pasando este problema? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando este conflicto? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando esta crisis? ¿Dónde estaba Dios? Dios siempre está en el mismo lugar. Dios siempre está en el lugar donde le pertenece, en el trono de la gracia. La pregunta debe ser al contrario: ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros? Eso es lo más importante. ¿Dónde estoy yo? ¿No? Y no digamos ¿dónde está Dios? No, ¿dónde está Dios? No, Dios está en el mismo lugar. ¿Dónde estás tú? Esa es la diferencia. Ahora, con todo esto, David no solamente hizo la oración que salvó a toda la nación, sino que lo transmitió a la posteridad. Y esto debemos en nosotros, los discípulos que transmiten esta oración, este pacto, a la posteridad. Porque no solamente tenemos que quedarnos con nosotros. El pueblo de Israel fracasó porque ellos decían: nosotros somos el pueblo elegido de Dios, nosotros somos el pueblo del pacto, nosotros somos el pueblo que Dios ha seleccionado de entre todas las naciones. Vendrá el Mesías, destruirá a todos nuestros enemigos, destruirá a todos los países y a nosotros nos salvará. Pensamiento nacionalista. Entonces, Cristo destruyó todo esto. ¿Cristo qué dijo? Por gracia has recibido, da también por gracia. El Evangelio es gracia, la salvación es gracia. Ahora, vamos a ver en el desarrollo. Los remanentes, y me alegra que están acá los remanentes. Los remanentes tienen que preparar algo para su vida. ¿Qué tienen que preparar? Tienen que preparar algo muy importante. Preparen la oración. ¿Por qué la oración? Porque es algo que Cristo ha prometido. Si ustedes oran en mi nombre, todo lo que ustedes pidan al Padre, yo lo daré. La oración es muy importante, remanentes. Es lo que disfrutó David. ¿Desde cuándo? Desde su niñez. Desde su niñez, David preparó esta oración. Desde la niñez. Perdón, no lleva tilde. Entonces, vamos a ver qué clase de oración David preparó desde su niñez. Miren ustedes Salmos. Salmo 78, del versículo 70 al 72. Ahí David está diciendo: desde la manada del prado, detrás de las ovejas, me separaste para apacentar a tu pueblo Israel. David estableció su visión del futuro
desde la niñez. Por eso, remanentes, están en una etapa muy importante de su vida. Están en una etapa, están en un horario donde tienen y deben y tienen, por cierto, que preparar la oración en su vida. Pastor, pero cuando entra la oración me duermo. No importa. Entra la oración, esa es tu respuesta. ¿Qué Dios te está diciendo? Fortalece tu estado espiritual. ¿No? Pastor, pero estoy orando, las palabras son repetitivas. No importa, porque Cristo dijo, cuando ustedes oren, no busquen las mejores palabras, porque vuestro Padre ya sabe lo que ustedes están pidiendo. Entonces no hay excusa para orar. Hay que orar. Pastor, pero tengo que ir al mercado. No importa, anda al mercado y mientras vas al mercado, ¿cuánto tiempo hay? ¿Será 10 a 20 minutos caminando? Pues en ese tiempo anda orando. No hay excusa. No hay excusa. Aún cuando se estén duchando, oren a Dios. Digan, como decía mi papá y mi mamá, mira lo que hizo mi Señor. Es disfrutar la oración. Es disfrutar que Dios está juntamente con nosotros. Es disfrutar que voy a la casa de mi Señor, alegrarme de la palabra que Dios tiene preparado para mi vida, que se va a cumplir por el resto de mi vida. Remanentes, desde pequeños, preparen la oración. Y aún con todo esto, los encuentros. En 1 Samuel, el capítulo 16, llegó el encuentro con Samuel. David se encontró con Samuel. Miren, la verdad es que hay encuentros que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, remanentes. Los encuentros con nuestros padres. ¿Lo controlamos nosotros? Por supuesto que no. Eso está dentro de la soberanía absoluta de Dios. Señor, ¿por qué me has hecho encontrar con nuestros padres? Es lo que Dios te ha dado. Y tienes que ser agradecido. Sí, Señor, pero mira, mi papá no me entiende. ¿No? ¿Y quién te ha dicho que tienes que entender? ¿Quién te ha dicho que tú tienes que entender a tus padres? ¿Quién te ha dicho que tú tienes que entender o no entender a tus padres? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, independientemente de lo que ellos hagan. Simplemente honra a tu padre y a tu madre. Los encuentros que nos da. Hay encuentros que Dios nos da con los discípulos de Cristo. Y ese es el encuentro que tuvo David con Samuel. Y yo los bendigo, remanentes, para que tengan encuentros verdaderos. Para que tengan encuentros con personas que testifican que Jesús es el Cristo, que tengan su misma fe, que tengan una misma dirección. Como dice Pablo, no se unan con yugos desiguales. El encuentro de David con Samuel fue un encuentro verdadero. Y la pregunta es, ¿qué le transmitió Samuel a David? Le transmitió el pacto, el arca, el templo. Mira, David, los filisteos se han llevado el arca. Por eso él, en su corazón, voy a traer el arca nuevamente a Israel. Y cuando se paró frente a Goliat, ¿qué sucedió cuando se paró frente a Goliat? Del capítulo 17, 1 de Samuel. ¿Qué sucedió ahí? David era un muchachito, era un pastor de ovejas, ¿correcto? Y Goliat era un hombre de guerra. Y Goliat se sintió ofendido porque David había venido solamente así, suelto, sin nada, sin armas, sin nada. Y Goliat dice, ¿acaso yo soy perro para que tú vengas así contra mí? Yo soy un hombre de guerra. Y David lo que dijo fue algo sorprendente. David dijo, tú vienes a mí con espada, lince, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y él me entregará en mis manos tu cabeza y lo daré a la bestia del campo. La convicción de David. ¿Pero dónde se preparó? En la niñez. Ahí está la clave. Lo que yo estoy enraizando, lo que yo estoy personalizando, lo que yo estoy grabando, lo que estoy naturalizando, eso va a determinar mucho mi vida. Remanentes y hermanos, tu pasado no determina tu futuro. Amén. Tu pasado no determina tu futuro. Quien determina tu futuro es Cristo. Mío eres tú. Te he puesto para que llegue mi luz a todas las naciones. Cristo determina nuestro futuro. Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Amén. Ahora, por eso, en todos los tiempos de nuestras vidas, los remanentes
tienen que tener concretamente y recibir concretamente respuestas. ¿Qué tipo de respuestas? Eternas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios eterno. Porque Dios es un Dios de pacto. Y su pacto nunca jamás será quebrantado. Porque Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cristo nunca cambia. ¿Amén? El segundo punto. Ahora, nos encontramos ante un David en la época de su juventud. Y yo entiendo a los jóvenes, porque yo también he sido joven. ¿Sí o no, hermano? Hemos sido jóvenes. Cuando mi hija me dice algo, yo ya sé, me está diciendo la verdad o me está mintiendo. Y por amor, a veces callo. Pero llega el momento donde uno tiene que corregir. ¿Por qué? Porque hemos sido jóvenes también. Hemos sido jóvenes. Por esa razón, sin importar los problemas que tengan los jóvenes, sin importar los conflictos que tengan los jóvenes, independientemente de cualquier problema que puedan tener, Jehová está con nosotros y Él es nuestro pastor. Lo dijo David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y miren lo que dice en Salmos, capítulo 23, el versículo 6. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Y que lo lea fuerte. Salmos 23, versículo 6. ¿Qué dice Salmos 23, versículo 6? Amén. Por favor, hermano. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi casa de Jehová no haré por. Amén. David está diciendo, estoy convencido. Hay una versión, la NBI, que dice, estoy completamente convencido de que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán por el resto de mi vida. ¿Habrá problemas? ¿Habrá conflictos? ¿Habrá crisis? Dios es el que nos guía aún en medio de los conflictos, en medio de los problemas de juventud. Jóvenes, no tengan temor a nada. Les conté que tengo mi sobrinita. Un día fui a Chimbote y le escucho a mi sobrinita. En ese tiempo tenía unos 4 o 5 años, ¿ah? Y cantaba, ay, 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 me duele el corazón. Una niñita. Y yo lo miro y digo, tan chiquita y sufriendo por amor. Ya, no, tío, es que esa canción es muy pegajosa. Entonces, miren, la cultura de la oscuridad pega con su ritmo. El punto es, remanentes, ¿qué clase de música están escuchando? Influye en nuestras vidas. Pastor, pero no tienen algo de malo. Conecta con nuestro estado espiritual. ¿Acaso no hay músicas que muchas veces cambian nuestras emociones? Hay músicas que cambian nuestros sentimientos y cambian y nos hacen sentir adrenalina o comenzamos a sentir maripositas en el estómago. Son que conectan esas canciones. Mediten bien en la clase de música que estamos escuchando. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Época de juventud. Y cuando David, aún en su época de juventud, estaba huyendo. ¿De quién huía? Del rey Saúl. Y Saúl no lo perseguía para meterlo preso. ¿Para qué lo perseguía? Para matarlo. Remanentes, ¿a alguien lo está buscando para matarlos? ¿Alguien lo está buscando para meterlos presos? Entonces el problema que tenemos ahora se compara al problema de David. ¿Y por qué estamos afligidos? ¿Por qué a veces caemos en depresión? Parémonos firmes ante cualquier circunstancia. Yo soy propiedad de Dios. Dios es mi Padre. Dios es mi Dios. No temeré lo que el mundo pueda hacer, porque más fuerte es el que está conmigo que el que está en el mundo. Es el pacto. Y mientras David huía, iba por el campo, ¿saben lo que pudo ver? Justamente el campo. Mientras iba huyendo, vio lo que realmente necesitaba el campo. ¿Qué es lo que necesitaba el campo? El campo necesitaba Cristo. El campo necesitaba el pacto de Jehová.
El campo necesitaba la restauración que solamente el Evangelio, que es el pacto de Dios, lo puede dar. Por eso, cuando David huía, no huía de cualquier manera. Abrió sus ojos espirituales y llegó a la cueva de Adulam. ¿Se acuerdan ustedes de la cueva de Adulam? ¿Quiénes estaban en esa cueva? Endemoniados, los leprosos, los endeudados, los... Hago la lista. Y lo más sorprendente es que David fue el jefe de ellos. Es decir, David fue más loco que ellos todavía, porque iba a ser el jefe. Pero pudo ver el campo. Pudo ver el campo correctamente. Y aún en todo eso, a pesar de que se encontró con la muerte, no se desanimó por nada. No se desanimó por nada. Este mensaje no solamente es para los remanentes, sino es para toda la iglesia. Porque es algo realmente que Dios lo está haciendo, Dios lo está preparando. Por eso hay que preparar el templo. ¿Dónde? Dentro de nosotros. El templo de Cristo somos nosotros. La morada de Dios somos nosotros. Ahora, cuando llegó a ser rey, tenía toda la autoridad, tenía toda la potestad, tenía todo el poder para hacer todas las cosas. Es ahí recién donde el rey David preparó la torre. ¿Qué tipo de torre? El templo donde iba a estar el arca del pacto. Ven que todo hay un proceso, pero ¿dónde empieza? En la niñez. David preparó concretamente el templo para poder levantar realmente las obras absolutas que se levantan gracias al Evangelio. Ahora, en su época de rey, también llegó una crisis, también llegó un conflicto, como estábamos hablando. Llegó también un problema. ¿Quién fue ese problema? Miren, Absalón, su propio hijo, se sublevó y tomó el reino. Y no es que David haya tenido temor de Absalón, porque era hombre de guerra. David prefirió huir, porque sabía que era hombre de guerra y podía matar a sus hijos Absalón. Estaba con ellos los 30 valientes que se peleaban con los leones y no podían acabar acaso con Absalón. Y cuando David huía, Absalón hizo con el reino lo que quería. Tomó a las esposas de David e hizo lo que quería. En otras palabras, trajo crisis a la nación de Israel. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse con su propio hijo de Absalón, ¿qué dijo David? Por favor, no maten a mi hijo. Corazón de papá, corazón de padre, por favor, no maten a mi hijo. Pero uno de sus generales que dijo, mátenlo, porque este hijo inconsciente, este hijo que se levanta contra su padre, que no honra a su padre, merece la muerte. Se apegó a la ley. Pero cuando tomó nuevamente David el reino, restauró todo lo que Absalón había distorsionado. Trajo la restauración del reino. Ese es el poder del Evangelio. Que Dios restaura todas las cosas. Dios restaura todo lo que Satanás te ha quitado. Dios te da todo lo que Satanás te ha robado. Porque eso es el poder del Evangelio. Simplemente tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo. Liberación. Hemos sido liberados. Y con esto, una conclusión. ¿A qué tipo de conclusión tenemos que aferrarnos el día de hoy? Primero, tenemos que levantar el templo espiritual. Vamos a levantar el templo espiritual de entre nosotros, el altar de entre nosotros. Segundo, vamos a construir el templo de vida. Lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, estamos levantando y edificando el templo de vida, el templo que va a transmitir vida, el templo que va a salvar vida. Y a donde quiera que vayamos, a donde quiera que vaya, vamos a levantar
el templo que da el culto vivo, el culto que es agradable al Señor. Vamos a levantar el templo que tiene los 3 atrios, los gentiles, la oración y los niños. Vamos a levantar esa clase de templo. Vamos a levantar el templo que hace la meditación santa. El templo que hace la meditación santa. Es esa clase de templo que tenemos que levantar, es esa clase que el templo que David preparó. Aún antes que el templo haya sido construido, David ya había hecho la dedicación del templo porque sabía la importancia del templo. Por eso, hermanos, cuando vengan a dar el culto, cuando vengan ustedes a dar el culto congregacional, no se pierdan de la palabra, no se pierdan del mensaje. Estén atentos a escuchar lo que Dios tiene preparado para mi vida, porque es una vida eterna que se conecta con mi propia vida. El culto a Dios es lo más importante que tenemos nosotros. Si no es el culto, no hay razón de vivir. Si no es el culto, no hay razón de congregarnos. Pero perdón, no cualquier culto, es el culto a nuestro Dios que tiene el secreto, el sacrificio de la sangre. Amén. Eso a nosotros nos da identidad, poder, convicción, fortaleza. Viene Satanás, quítate, no tengo tiempo para ti. Un día le dije a papá, cuando estaba vivo obviamente, papá, ¿cómo te sientes? Porque sentí que yo estaba viviendo en Corea y me había enterado que estaba delicado. Le digo, papá, ¿cómo te sientes? Estoy bien, hijo. Estoy bendecido, prosperado y en victoria, era su palabra. Yo, papá, pero me he enterado que estás enfermo. ¿Y saben lo que me dijo? Hijo, estoy tan concentrado en la oración que no tengo tiempo de enfermarme. Y si viene la enfermedad, así como viene, también se va. Convicción, secreto. Lo bendigo para que seamos testigos de estas respuestas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Llénanos con tu Espíritu Santo, Dios. Padre, así como David preparó el templo espiritual, permítenos preparar el templo espiritual dentro de nosotros. ¿Cómo está el altar de Jehová en nuestras vidas? ¿Cómo está el altar de Jehová en nuestra familia? ¿Cómo está el altar de Jehová aún en nuestro hogar, en nuestros negocios, en nuestras empresas? Permítenos restaurar, Padre bueno, el templo que te agrada y que podamos ser testigos de estas respuestas sin precedentes. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Le damos un aplauso de gloria a nuestro Dios.